Proyecto final de biología por Génesis Paco Lima, Sebastián Santamaría y Anaí Sánchez. Lo primero que veremos son las bases moleculares de la herencia. Iniciación. La replicación del ADN comienza en el origen de la replicación, donde la enzima helicasa separa a la doble hélice del mismo y se forman las burbujas de replicación. Estas se extienden lateralmente y poco a poco se fusionan. Así se completa la síntesis de las cadenas hijas. La elongación. Esta es catalizada por la enzima ADN polimerasa 3, ya que se incorporan bases de ADN en sentido 5'3'. La hebra adelantada. La cadena complementaria se une a la cadena molde en dirección 5'3. En la hebra retrasada, crece en dirección 3'5, formando los fragmentos de Okazaki. Y la ADN polimerasa 1 rellena los espacios que quedaron vacíos. En la terminación, el ADN ligasa es la enzima encargada de unir todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas. A partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria. La relación con la medicina. Estas bases toman un rol esencial en la comprensión de las enfermedades genéticas. El diagnóstico, pronóstico y seguimiento de estas enfermedades no son solo de interés de los genetistas, sino también para otras ramas de la medicina. El ciclo celular. La división celular es la base de la vida. Interfase G1. La célula recién formada empieza a crecer y se duplica de tamaño. Fase S. Es la única fase donde se duplica el ADN mediante la síntesis del mismo. G2. La célula está lista para la división formando cromosomas y las proteínas necesarias. La mitosis. La primera fase es la profase. Se deshacen estructuras y empieza la formación del uso mitótico. La cromatina condensa los cromosomas. Prometafase. El uso mitótico comienza a capturar y a organizar los cromosomas sumamente compactos. Metafase. El uso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula listos para dividirlos. Anafase. En esta fase las cromátides hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. Telofase y citocinesis. La célula está casi por terminar su división. Se forma el surco de división y cuando termina la citocinesis acaban de aparecer dos células hijas idénticas a la célula madre. Su relación con la medicina. Cuando existe una pérdida de los controles del ciclo celular de las células cancerosas, se empieza a crear un tumor. Esto significa que intenta sobrevivir mediante su reproducción para así formar una forma compacta de células dentro del tejido. La meiosis es la división celular que se produce en los órganos sexuales y permite la producción de gametos, los que presentan la mitad del número de cromosomas original del organismo. La meiosis presenta dos etapas. Inicia con la interfase donde la célula crece y se duplica el ADN. En meiosis 1 se comienza con la condensación de cromosomas y la recombinación de los mismos, y termina con dos células hijas haploides. La segunda etapa es la meiosis 2. Aquí las células se dividen nuevamente y dan como resultado a 4 células hijas haploides, que genéticamente son diferentes. En los humanos, el estudio de la meiosis y el ciclo sexual permite establecer las bases de la evolución y por lo tanto de la genética humana. Y esto se puede relacionar con Mendel y el concepto del gen. Gregor Mendel es conocido como el padre de la herencia genética. A través del método científico logró llegar a las 3 leyes de la herencia. La primera es la ley de segregación, que consiste en las versiones diferentes de los genes y explica las variaciones heredadas. Se hereda 2 alelos, uno de cada padre. La segunda ley es la ley de uniformidad, que establece que cuando se cruzan dos organismos que son homocigotos para un carácter común, la primera generación presenta un fenotipo que responde al genotipo dominante. Y la tercera ley es la distribución de independiente. Esta ley dicta que habrán ciertos rasgos que se heredan de forma independiente. Esto se lo puede aplicar a la medicina. Hay ciertos trastornos que se relacionan con el tipo de herencia. Esto quiere decir que hay enfermedades capaces de ir entre generaciones. Unos ejemplos son la fibrosis quística y la falciforme.